Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga. Después de haber estado en este Shabbat que acaba de terminar, espero que todos se encuentren gozosos y aún, queridos hermanos, meditando en la presencia del Eterno Yahweh Tsebaot, queridos hermanos, ya que Dios muestra su misericordia al mostrarnos en sus porciones semanales acontecimientos futuros. El día de hoy vamos a estar mirando una segunda parte sobre el estudio del rapto, ¿sí? Antes de entrar al estudio en sí, vamos a estar poniéndonos en las manos del Eterno Yahweh Tsebaot. Amén. Bendito Rey, Dios eterno, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra y de todo el infinito. A ti, Señor, que das vida a todos los hombres y sustentas el aliento en cada persona sobre la faz de la tierra. En esta hora te damos gracias, eterno Rey, por la vida que tú nos prestas. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has permitido, Señor, que nosotros conozcamos para poder obedecerla. Gracias por la Torá, Señor, que tú diste a tu siervo Moisés para escribirla y darla a tu pueblo. Gracias por la Torá, las instrucciones de vida que tú, Señor, nos has permitido conocer. Te damos gracias, bendito Rey, por tu misericordia, la cual has mostrado hasta el día de hoy, dándonos la oportunidad de conocerte y de poder obedecerte, Señor. Te pedimos en esta hora, bendito Rey del universo, que tú tomes el control de todas las vidas que son tuyas, Señor. Que tomes el control de todo oído para que pueda escuchar, Señor, y obedecer. Obra poderosamente, Señor, trayendo tu palabra a nuestros corazones, para poder estar firmes, bendito Rey, en tu verdad. En el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar, queridos hermanos, con este estudio. Y vamos a empezar diciendo cuándo empezó esta doctrina del arrebatamiento post-tribulación, por quién fue enseñado y en qué año. ¿Sí? El arrebatamiento fue una doctrina enseñada a partir del año 1830. Es una doctrina dispensacionalista, inventada por un monje jesuita, un sacerdote católico jesuita, que se llamó Manuel Díaz Lacunza. A este le siguió Edward Irving. A Edward Irving le siguió Margaret MacDonald. A Margaret MacDonald le siguió John Nelson Darby y Cyrus con Y, Ingerson Scofield. De la descendencia de este Scofield, queridos hermanos, fue que se escribió
la Biblia que lleva su nombre por su apellido. Scofield, la Biblia Scofield. Ahora, el paquete completo de las enseñanzas de las 7 dispensaciones de Manuel Lacunza, se nos fue el internet, que vivió Lacunza en 1731 al 1801. Este era un sacerdote jesuita, como ya lo dijimos, al igual que Francisco, el actual de el cristianismo católico romano. ¿Sí? Lacunza, Manuel Lacunza, empezó en 1790 a enseñar sobre esta doctrina. Escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y en majestad, bajo el nombre de Juan Josafá ben Ezra, ¿sí? Un rabino. Pero lo escribió Manuel Lacunza. Y se publicó en 1810 en Cádiz. En Argentina se publicó en 1816 y en Londres en 1826, y cada uno de los antes mencionados le dio seguimiento durante el tiempo de su existencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué de cierto hay de esta doctrina que lleva aproximadamente 200 años de existir, sobre la cual la mayoría de personas tienen su esperanza? ¿Sí? Como lo miramos el día de ayer, queridos hermanos, no hay fundamentos para esta doctrina, ya que sí hay un rapto, pero no es antes de la tribulación, sino que es, como lo dice Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días. ¿Sí? ¿A cuántos no les gustaría que el rapto fuera antes de la tribulación? Pienso que a todos. Pero al examinarnos Dios, queridos hermanos, por no haber un clamor sincero en nuestros corazones, pocos, muy pocos, y si tú extiendes tus manos frente a tus ojos, querido hermano, si este rapto fuera antes de la tribulación, los dedos de tus manos serían muchos para contar a los que verdaderamente serían salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Actualmente Dios está preparando a todo el cuerpo que será salvo. Según Ezequiel 37, tendrán que soplar cuando ya todo el cuerpo esté unido. Los huesos que vio Ezequiel, que fueron dispersados por Nabucodonosor, queridos hermanos, estos huesos se unirán, ¿sí? Tendrán músculos, tejido y piel, pero estarán sin vida. ¿Por qué? Hoy en día todos pretendemos buscar a Dios y lo hacemos. Somos dirigidos por el Ruach HaKodesh, es verdad. Pero cuando termine la guerra que tendrá lugar en un futuro, la guerra que acechará a Jerusalén, en contra de Jerusalén estarán todas las naciones de alrededor. Queridos hermanos, después de esta guerra que ganará Jerusalén, porque Dios intervendrá, mostrando
que Israel, las 12 tribus, son la niña de sus ojos. Queridos hermanos, aunque no todo Israel será salvo, porque todo aquel que se mantenga en sus pecados, todo aquel que esté aferrado a sus pecados, lamentablemente morirá. Solamente Dios salvará al remanente de su pueblo. ¿Sí? Aquel rapto falso, aquel rapto que enseña que la iglesia no tiene que ver nada con la restauración de Israel, queridos hermanos, lamentablemente no estará preparada. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Queridos hermanos, la apostasía, el negar que la ley de Dios es la única que da vida, ya que para esto se le entregó a Moisés para que el pueblo que acababa de ser sacado de Egipto tuviera vida, ¿sí? Según Daniel en el capítulo 9, en el versículo 25, Daniel 9, versículo 25 al 27, Daniel 9, del 25 al 27 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el asolador, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, Tesalonicenses 2 del 1 al 8 habla de que antes de la persecución que viene, porque viene una persecución, queridos hermanos, antes de esa persecución se manifestará, ¿quién? El antimesías, el anticristo, Satanás mismo, ¿sí? ¿Dónde? En Jerusalén. Pero en este tiempo, la guerra estará en pleno apogeo, ¿sí? Estará en pleno apogeo. Daniel 9, versículo 25, dice, y muchos se confunden aquí, porque dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir ha de destruir la ciudad y el santuario, ¿sí? Ahora, en el versículo 27 de Daniel 9 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Algunos dicen que es el anticristo, que confirmará el pacto con los judíos. Y esto lo dicen mayormente los eruditos, teólogos, cristianos. Pero este versículo se refiere a que después de que Israel violó el pacto matrimonial de Éxodo 19, cuando recibió la ketubá, el acta de matrimonio, y fue divorciado en Jeremías 3, queridos hermanos, después de que Dios rogó y prometió la restauración del pacto en Jeremías 31, queridos hermanos, en Hebreos 8, versículo 8, 9, 10, 11 y 12, habla de que a todos aquellos que regresen al pacto se les escribirá la Torá en su mente y en su corazón, en su mente para que la conozcan y en su corazón para que la obedezcan, para que así ejerzan y puedan obedecer estos mandamientos. Y Dios, al hacer esto, durante la guerra, cuando Dios empiece a pelear por Israel en Jerusalén, queridos hermanos, confirmará el pacto con todos aquellos que hayan creído a la Torah viviente, a Yeshua, ¿sí? Ese es la confirmación del pacto. Aleluya. Pero ¿qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con todo Israel? ¿Será que todo Israel, aunque está entre las naciones y aún no ha aceptado que es parte de Israel porque no lo sabe, porque se encuentra gentilizado, será que todo Israel será salvo? Dice la Escritura que aunque Israel fuera como las arenas del mar, incontable entre todas las naciones, solamente el remanente será salvo, ¿sí? Vamos a ir a Amos, y Amos
fue el cumplimiento de la porción semanal del día de hoy, en este Shabbat. Amos 9 y versículo 7. Amos 9. Ándale. No me está dejando. Bueno. Amos 9. Amos 9 y versículo 7. Del 7 al 15. Dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Yahweh. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cactor y de Kir a los arameos? 8. He aquí los ojos de Yahweh, el Adón, el dueño, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh. Recuerden, Efesios capítulo 2 menciona que todos estábamos bajo el dominio de Satanás, el príncipe del aire, el rey que opera sobre este mundo, ¿sí? El hijo de desobediencia, así como todos y cada uno de nosotros estuvimos en otro tiempo, ¿sí? Siguiendo nuestros pensamientos y los deseos de la carne. Pero, versículo 8 dice, de Amos 9, dice: he aquí los ojos de Yahweh, el Señor, están contra todo el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh. 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. 13. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Yahweh, Elohim suyo. Yahweh, Dios suyo. Queridos hermanos, ¿cómo Dios hará esto? ¿Sí? Israel
será sacudido estando entre las naciones. Y solamente el remanente será salvo, el que se aparte y no deseche los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estaba yo ministrando en el cristianismo, queridos hermanos, había muchos como los hay hoy en día, que decían: yo soy cristiano de toda mi vida, pobres de aquellos que han estado en el mundo. Y se reían. Y Dios me daba palabra para compartir entre estos que hacían estos comentarios. Pero estando estudiando sobre este tema, Dios me puso el mismo deseo de compartir este estudio, que humildemente, queridos hermanos, Dios me hizo entender que hoy en día muchos se sienten bendecidos porque dicen haber regresado a los orígenes de la Biblia, a las raíces hebreas, así son conocidas, ¿sí? Y se sienten bendecidos. Pero así como aquellos que estaban en una religión desde su infancia, desde que nacieron, queridos hermanos, ellos no conocían, no habían experimentado, no había quien les dijera qué estaba mal y qué estaba bien, ¿sí? Por lo tanto, se sentían santos practicando el pecado, ¿sí? Se sentían que nadie, ni Dios aún, podía exhortar su pecado que estaban cometiendo. Por lo tanto, Dios en Amos hace una referencia a todos aquellos que están invocando su nombre, ¿sí? Les dice que todos los pecadores que digan que están obedeciendo sus mandamientos y no lo estén haciendo verdaderamente, queridos hermanos, morirán. Morirán todos los pecadores del pueblo de Dios, de la casa de Jacob, de las 12 tribus. ¿Sí? ¿De qué tribu eres tú? No lo sabemos. No lo sabemos de qué tribu eres tú, pero tú que escuchas eres parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de el reino del norte, que fue asimilado entre todas las naciones y entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué dice Amos 9, querido hermano? Amos 9 dice claramente que solamente el remanente de su pueblo será salvo. ¿Qué es el remanente? Posiblemente tú ya lo sepas. Las olas del mar, el mar en sí, simboliza a todas las personas del mundo, una gran multitud. El remanente del mar, queridos hermanos, es aquella pequeña espuma que se levanta por medio del azote de las olas. Esta pequeña espuma se orilla, se aparta en las orillas del mar, y este es el remanente. Entonces encontramos que el remanente se aparta para obedecer los mandamientos del Eterno con todo su corazón. Y querido hermano, quiero comentarte, si de repente escuchas que vuelvo a repetir una palabra, es porque estoy teniendo cortes en el internet y
pienso que no me estás escuchando, por eso vuelvo a repetir, si es que estás escuchando 2 veces. Ahora, Joel, en el capítulo 1, nos empieza a relatar cómo es que pasan estas cosas. Joel, capítulo 1, y del versículo 8 al 20. Te recomiendo que vayas anotando estos versículos siempre que escuches un estudio. Y mientras Dios permita que estemos compartiendo estudios, querido hermano, querida hermana, espero que tú vayas meditando. Los estamos tratando de dar estos estudios de una manera sencilla, ¿sí? Hay hombres que han dedicado más tiempo al estudio y que estos temas los tienen más profundos, ¿sí? Dando detalles más claramente, pero nosotros, con el corto entendimiento que Dios nos está dando, es lo que podemos compartirte, gracias al Eterno. Joel 8:20, Joel capítulo 1 del versículo 8 al 20 dice: llora, tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿Por quién? Por el marido de su juventud. ¿Quién fue el marido de su juventud? Según Éxodo 19, el marido de la juventud de Israel fue Yahweh Tsebaot. Versículo 9 dice: desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, los Cohen, ministros de Yahweh, están de duelo. 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Momento, ¿qué está pasando aquí? En el versículo 8 dice: llora al marido de tu juventud. Después dice en el versículo 9: desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Los Cohen están de luto. ¿Por qué dice esto? Queridos hermanos, en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 8, miramos la aparición del antimesías. Daniel 9, del versículo 25 al 27, habla de la aparición del antimesías y de la confirmación del pacto con muchos que Yahshua tendrá. Joel 9 dice claramente cómo ya está el antimesías en Israel, ¿sí? Cómo hace parar la ofrenda y la libación. Y todos los ministros que están al servicio en el templo, que será construido en cuanto aparezca este antimesías, ¿sí? No será construido antes, sino que será construido cuando ya haya empezado la guerra, ¿sí? De Jerusalén, que vendrán todas las naciones que están alrededor de Jerusalén para atacarlo, para destruirlo. Y vamos a estar mirando cómo será esa guerra, ¿sí? El versículo 10 dice que todo el campo será asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto
y se perdió el aceite. Queridos hermanos, más adelante miraremos cómo está hablando Joel de la guerra termonuclear que se nos viene encima. Versículo 11. Confundidos, ladrones, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. 12. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 13. Ceñidos y lamentense, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. 14. Proclamar ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, vuestro Dios, y clamad a Yahweh. 15. Ay del día, porque cercano está el día de Yahweh, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. 16. No fue arrebatado el alimento delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de vuestro Dios. 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. 18. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. 19. A ti, oh Yahweh, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. Y llama abrazó todos los árboles del campo. 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. Y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Qué está hablando, queridos hermanos? ¿De qué está hablando estas porciones de Joel? Hace referencia al juicio que viene. Corea tiene un misil balístico intercontinental que lleva por nombre Ajenjo. Cuando Corea se le ocurra lanzar este misil intercontinental, todos los árboles de la tierra se secarán, no habrá pastos, el agua será consumida completamente, no habrá alimentos. Mas esto solamente será el principio. Esto será el principio, querido hermano. ¿De qué será el principio? Joel, capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente. Joel 2, versículo 1 y 2 dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años
de muchas generaciones. Yahweh llama a clamar. El clamor que debe de haber hacia el Eterno, pidiendo ser liberado, pidiendo encontrar misericordia, ya que Joel vio la destrucción futura que anuncia Zacarías capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y Zacarías 5, del 1 al 11, dice lo siguiente: querido hermano, querida hermana, para aquellos que han estado en el cristianismo o en el catolicismo cristiano, católico romano, deben de salir de Babel antes de que empiece a sonar la trompeta. Zacarías capítulo 5, versículo 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. 3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, esto ya lo habló Joel, lo habló también Tesalonicenses, todo ladrón, dice, todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está escrito al otro lado del rollo, será destruido. 4. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tsebaot, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Queridos hermanos, todos los misiles balísticos tienen estas medidas, ¿sí? Veía, dice, a un rollo que volaba, ¿sí? El versículo 5 dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además, dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que todo ladrón falsamente en el nombre de Yahweh, aquellos que dicen que han recibido revelación de Yahweh y Dios mismo no ha hablado a sus vidas, queridos hermanos, serán consumidos. Todos aquellos que se hacen llamar profetas, apóstoles, o que han regresado a las raíces hebreas para decir y engañar, así como lo dice Mateo 24, del versículo 10 en adelante, cuando empieza el engaño, queridos hermanos, todos estos serán destruidos, porque estos son los que están en todo el mundo, ¿sí? No se diga de aquellos que se encuentran hoy en día en el poder, gobiernos, con todos sus gabinetes, aquellos que son secuestradores, sicarios, envenenadores del pueblo que Dios apartó para él, sin importar cuánto estén apartando de ganancia. Todo aquel que no se esté apartando para el Eterno
será destruido. ¿Por qué cosa será destruido? Por este rollo que vuela. Aunque Ezequiel 5 habla de una mujer, queridos hermanos, se entiende para todo aquel que está en la presencia del Eterno, se entiende que el texto fue manipulado. ¿Por qué? Ahorita miraremos. Dice, el 6 lo volveremos a leer y dice, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. 7. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Cómo que una mujer en un misil balístico? Pero bueno. 8. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. 9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa sobre la tierra y los cielos. 10. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? 11. Y él me dijo, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Una base militar es esta. ¿Cuál es la tierra de Sinar, queridos hermanos? Desde Turquía, Siria y todo lo que es Irak. Todo el Islam se unirá para tratar de desaparecer a Israel. Con estos 2 misiles que habla el versículo 9, que habla de 2 mujeres que salían con un fuego que consumirá a todas las casas de los ladrones, los que juran falsamente en el nombre de Dios, a todos aquellos que practican la iniquidad, que no están bajo la protección de la Torá, a todos estos los destruirá estas 2 explosiones, ¿sí? Ya que no son mujeres, sino que habla de misiles balísticos, una guerra termonuclear, ¿sí? Ahora, esa guerra termonuclear que se nos viene encima, queridos hermanos, será cuando las naciones que estén alrededor de Israel firmen el tratado de paz, ¿sí? Ya van 8 naciones, faltan 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, habla lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4 dice del versículo 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El día de ayer estuvimos mirando cómo de entre aquellos que obedezcan, de aquellos que obedezcan la Torá, ¿sí? Habrá mártires y morirán como mártires. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17, habla, dice,
el versículo 15, que aquellos que hayamos quedado, ¿por qué? Porque un misil, queridos hermanos, una bomba nuclear, que todo el mundo entrará en este conflicto antes de que venga Yeshua, asolarán los campos y los ríos. No habrá agua para beber. Los animales del campo no tendrán que comer ni que beber. Y aún nosotros mismos tendremos la misma suerte. Mas aquellos que se aparten para el eterno, queridos hermanos, Dios proveerá. Dios proveerá. El versículo 16, el 15 dice, aquellos que hayamos quedado, no precederemos. No precederemos a aquellos que durmieron. ¿Cuándo? Cuando sea el rapto. ¿Sí? El 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron en las nubes para recibir al Adón en el aire, al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Queridos hermanos, cuando es el Naxal, el Mesías no pone los pies sobre la tierra, pero todo ojo sobre la faz de la tierra lo mira. No hay un rapto secreto. Aquel que te quiere engañar y decir que hay un rapto secreto antes de la tribulación, queridos hermanos, te está mintiendo, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 al 11, vamos a darle lectura. Dice, entonces se manifestará. ¿Cuándo? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Toda Europa, querido hermano, se está uniendo en un nuevo orden mundial, ¿sí? Pretendiendo hacer un solo gobierno y una sola moneda mundialmente. Han apartado a Dios en todas las naciones y han puesto leyes nuevas que Dios no ha dictado, ¿sí? Aceptando el homosexualismo, matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que es abominación para Dios. Los jueces se han corrompido y los gobiernos han estado mudos ante todos estos hechos. No fue por nada que el último presidente de Estados Unidos no volvió a reelegirse. ¿Por qué? Porque rompió todas las leyes que había para pagar abortos a aquellas mujeres que estaban en desobediencia, se embarazaban y después querían cubrir su pecado, por lo cual se declaró una ley que fue aprobada primeramente por Estados Unidos y abarcó todo Latinoamérica, incluyendo México, que ha aprobado las mismas leyes.
así quitando el castigo de aquellos que están matando a seres humanos que aún no han visto la luz del sol. ¿Sí? El versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Queridos hermanos, dicen creer en el Eterno, queridos hermanos, pero que han desechado la Torá, con la aparición del antimesías, serán engañados. No importa que conozcan lo que acontecerá, serán engañados, aún los escogidos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están obedeciendo las leyes de Dios. Este que aparecerá hará grandes señales y prodigios. La doctrina del rapto secreto, que se predica como el rapto post-tribulación, que hasta han sacado películas de cómo son llevados y sus familiares no se dan cuenta y los andan buscando. Queridos hermanos, es para simular que el Mesías ha regresado, ¿sí? Y este antimesías aprovechará esta gran puerta para su aparición durante la guerra contra Jerusalén. Queridos hermanos, la fiesta de las trompetas, recuerda, es en el mes de Tishri, ¿sí? En el mes de Tishri, y 10 días después, en el primero de Tishri, es la fiesta de las trompetas. 10 días después es el día de la expiación, ¿sí? Desde el primero de Tishri se cuentan los días, 10 días. Durante estos 10 días, el pueblo está clamando, pidiendo perdón por ellos, pidiendo perdón por sus pecados, por sus transgresiones. Y queridos hermanos, el día 10 es cuando el Mesías regresa en la tarde. ¿Cómo sabemos esto? Dice Mateo 24, del 23 al 26, y ahorita vamos a mirar lo que te estamos diciendo. Mateo 24, del versículo 23 al 26, dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 25. Ya os lo he dicho antes. 26. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgas.
O mira, está en los aposentos, no lo creas. Querido hermano, el antimesías vendrá engañando a multitudes. Antes de su aparición, queridos hermanos, como dijimos en el estudio pasado, antes de la aparición del antimesías, el sol no dará su resplandor. La luna no dará la luz que transmite por medio del sol. Las estrellas caerán del cielo y todos los elementos dejarán de funcionar, queridos hermanos. En otras palabras, cuando aparezca el antimesías, habrá oscuridad, tanto espiritual como visible, ¿sí? No será ni de día ni de noche. Pero habrá un gran engaño. Todos aquellos que se estén preparando estarán en el lugar que Dios les asigne para ser guardados, ¿sí? Y escucharán de parte de aquellos que se han dejado engañar, que dicen estar obedeciendo los mandamientos de Dios, pero que a escondidas están transgrediendo la ley de Dios. Queridos hermanos, estos irán en busca de aquellos que se están apartando verdaderamente y querrán engañarlos. Cuando miren que hombres impíos hacen grandes señales y milagros. Cuando miren que un hombre levanta a otro de los muertos. Cuando miren que hombres se levantan de su parálisis total. Cuando miren que hay grandes señales que Satanás, que Dios lo reprenda, estará haciendo. Queridos hermanos, la aparición del antimesías de Satanás es para condenar a todos aquellos que estén presentando y tomándose, como lo miramos el día de hoy, a Harei Mod, el sacrificio sobre la Azazel y sobre la Adonai. Muchos querrán tomar los milagros que la Azazel hará en el final de los días para llevarse a muchos, a todos aquellos que no conozcan y no estén obedeciendo las escrituras, para llevarlos al despeñadero, ya que la Azazel, cuando se presentaba el sacrificio en el día de la expiación y el día del perdón, la fiesta del perdón, queridos hermanos, sobre la Azazel, el sumo sacerdote imponía las manos, declarando todo el pecado del pueblo, imponiéndolo sobre el macho cabrío, la Azazel. Pero todos aquellos que escojan al macho cabrío, la Adonai, Yahshua, murió, queridos hermanos, como propiciación de nuestros pecados. Y en él, todo aquel que confiese sus pecados y se aparte de ellos para obedecer la Torá, queridos hermanos, será salvo. Amos, capítulo 9, versículo 9 y 10, dice que todos los pecadores morirán, ¿sí? Junto con todos
junto con todos aquellos efraimitas y de los judíos que no se aparten del pecado. ¿Cuándo morirán? Durante la guerra termonuclear. De Zacarías, capítulo 5, del 1 al 11. Joel, capítulo 2. Joel 2 y versículo 28. Joel 2, 28 al 32 dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi rúa, mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi rúa, mi espíritu, en aquellos días. 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Queridos hermanos, en nuestros días, y principalmente en este año, el 27 de abril habrá un eclipse lunar, ¿sí? Habrá también un terremoto, ¿sí? Muchos hablan del terremoto de la falla de San Andrés, ¿sí? Que destruirá muchas ciudades. Hay muchas cosas que no estamos tocando, pero la tribulación, querido hermano, ya está aquí. Joel 28. Joel 2, 28 al 32 habla de lo que Dios está a punto de hacer. No sobre unos poquitos, sino sobre toda carne, que es la llenura del Ruach HaKodesh. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que se estén apartando para el Eterno y obedeciendo, conociendo sus mandamientos, obedeciéndolos. 10 días después de la fiesta de las trompetas, el 1 de Tishri, queridos hermanos, cuando el novio viene por la novia, recuerda lo que explicamos el día de ayer. El novio viene después de un año, dando oportunidad de que la novia prepare un vestido con sus propias manos y el novio prepare un lugar donde morará la novia. Después de este tiempo viene el novio por su novia, ¿sí? Después del día de fiesta de trompetas, 10 días después, el Mesías, queridos hermanos, viene durante el terminar de la fiesta del perdón, ¿sí? 10 días después, que es en este año 2021. Esta fiesta cae en septiembre 15, ¿sí? El Naxal, durante la fiesta de las trompetas, queridos hermanos, Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis del 11, Apocalipsis 19 del versículo 11
al 16. Y dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la Torah viviente. El Verbo que se hizo carne, Yahshua. 14. Y los ejércitos celestiales no son santos que se apartaron para el Eterno, son ángeles, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Hoy en día miramos qué significa el lino, y significa humildad para poder ser guiado. Lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, la segunda venida del Eterno es para que aquella cosecha que será llevada a cabo después de la fiesta de trompetas, el Naxal, después de este hay otro Naxal, que es el de Joel 2, ¿sí? Donde ángeles levantarán y harán gavillas. Es una referencia para juntar a todos aquellos que estén vivos sobre la faz de la tierra, que irán a la guerra para pelear en contra del Mesías. El mundo y los gobiernos del mundo han enseñado que en nuestros días está pasando una invasión alienígena, ¿sí? Los cuales son ángeles caídos, demonios. Aquel que mira un ovni está mirando un demonio, ¿sí? No es otra cosa, no es un ser de otro mundo. Es un ángel que se rebeló en contra de Dios. Que por cierto, uno de mis hermanos me hizo llegar unas fotos de cosas que están encontrando en la construcción del Tren Maya, que son estatuillas de jade, figuras de demonios, ¿sí? Queridos hermanos, Satanás ya ha estado trabajando desde que entró el pecado al mundo. La confusión se esparció desde Génesis 11, cuando fue la dispersión de aquellos que estaban rebelándose en contra de Dios. Dios en Génesis creó las lumbreras y el firmamento establecidos, ¿sí? Para los Moadín, ¿sí? Estas señales son las constelaciones estelares que anuncian todo lo que el Eterno está por llevar a cabo, ¿sí? Zacarías 14, del versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. Zacarías 14, del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti
serán repartidos tus despojos. ¿Sí estás entendiendo? Dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, se partirá por la mitad. Este es el regreso del Mesías, cuando vuelva a la tierra. Antes, o dando inicio más bien, al gobierno milenial, al milenio, que él mismo será el que gobierne sobre toda la tierra. Dice, se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. 7. Y será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esa luz, queridos hermanos, cuando Yeshua pise el monte de los olivos, cuando regrese a confirmar el pacto, definitivamente, a pelear por Israel, por Jerusalén, durante la Tercera Guerra Mundial, cuando todas las naciones, y cuando decimos todas las naciones, son todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra. Cuando todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra irán a pelear contra Jerusalén para desaparecerla del mapa completamente. Dice que cuando esto suceda, en aquella tarde, dice que no habrá luz de día ni oscuridad de noche. En Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, habla completamente, claramente que el resplandor del espíritu de Yeshua, el espíritu de Yahweh, separó la luz de las tinieblas, porque él mismo es luz. Pero dice que cuando él venga, dice que habrá luz. ¿Por qué? Porque él alumbrará a toda la tierra, queridos hermanos. Toda la tierra. Antes del retiro de Miguel, porque muchos dicen que es el Ruach HaKodesh, que es quitado, pero es el ángel Miguel el que es levantado para que aparezca el antimesías. Queridos hermanos, cuando se ha quitado Miguel,
aparecerá en las constelaciones, ¿sí? No estoy hablando de eso que hacen personalizado, que dicen Virgo, Aries y esto y aquello, no. Dios dio por señal las estrellas, las constelaciones, en señal de lo que Él estaría haciendo en los próximos días, a partir de que aparezcan las constelaciones. Este año, las constelaciones anuncian investidura y pisotear a la humanidad. Así que, queridos hermanos, ¿a partir de cuándo? No lo sabemos, pero ya Dios lo anunció. ¿Qué es lo que viene? Vienen muchas plagas, todas las plagas que vinieron a Egipto. Si nosotros te explicáramos cada una de las cosas que van a pasar, tendríamos que llevarnos demasiado tiempo. Pero esto es el cumplimiento del rapto. No vendrá el rapto sino hasta que se oscurezca el sol y la luna no dé su resplandor, ¿sí? Hasta cuando las estrellas sean arrojadas del cielo, ¿sí? Y el ajenjo caiga sobre todos los mares y ríos y los seque. Así que, queridos hermanos, prepárense. ¿Por qué? Porque no hay un rapto antes de la tribulación. El rapto que pasaremos no será para ti que no estás ayunando sin que ayunes. Semanas, meses completos. ¿Por qué? Porque sin importar cuánto dinero tengas, sin importar cuánto poder ejerzas, la hambruna llegará a tu casa. Y el que sustenta a Israel, el que guarda a Israel, según el Salmo 91, solamente guardará a aquellos que estén habitando bajo su sombra, bajo su talit, obedeciendo sus mandamientos, preceptos y ordenanzas. Mas aquellos que se estén engañando a sí mismos, diciendo Dios me dijo esto, me dijo aquello, robando, adulterando, fornicando, haciendo todo lo que está en contra de la Torá, queridos hermanos, morirán a espada y será a espada de una guerra termonuclear, de una destrucción que fue anunciada por los profetas y que aún Adán la conoció, ¿sí? Porque se le anunció. Y se la anunció a sus descendientes. ¿Qué harás tú, querido hermano? El Naxal es verdadero. Después de la tribulación de aquellos días, como lo dice Mateo 24. Ahora, mira qué es lo que dice Joel 1:15. Dice, el día de Yahweh es un día de destrucción del Todopoderoso. Es el tiempo en que Dios empieza a interferir directamente, personalmente, para gobernar a las naciones, ¿sí? Cuando esto pase, el rapto habrá sido llevado a cabo 10 días antes. Pero cuando sea la guerra
en contra de Jerusalén, Dios intervendrá. ¿Para qué? Para que Israel, Jerusalén, no sea completamente destruido. Filipenses 1 y versículo 6 dice de la siguiente manera: dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Pablo está hablando a la iglesia que está en Filipos, recordándoles que la obra de Yeshua será perfeccionada en cada uno de aquellos que le haya sido dada emuná, que esté creyendo y esté aprendiendo para poder obedecer. Pero, queridos hermanos, la gracia, como hoy se le llama a padecer. No es como nos han contado en cuentos y en comentarios de historias falsas, ya que Pablo siendo un elegido, un apóstol del Mesías, Pablo estaba en prisiones, era perseguido. En Tesalónica fue apedreado. En Antioquía fue apedreado. Queridos hermanos, tú y yo, sin importar la tribulación que venga, las pruebas que vengan, debemos de permanecer en fidelidad al Eterno para que Él perfeccione su obra, ya que en un abrir y cerrar de ojos, cuando sea tocada la última trompeta, seremos revestidos de un cuerpo glorificado. Aquellos que corramos la carrera hasta llegar a la meta. ¿Sí? Si tú estás esperando un arrebatamiento antes de la tribulación, querido hermano, tú serás uno de aquellos que entregará a su padre, a su madre, a aquel que está sentado a tu lado. Tú lo entregarás, porque habrá persecución, ¿sí? Una persecución que la persecución del holocausto solamente es una pequeña muestra para que nosotros nos preparemos, ¿sí? Para que miremos, a ti que miras esas películas del holocausto, para que tengas una idea de qué es lo que se nos viene encima, ¿sí? Aunque eso solamente es una caricatura en comparación a lo que viene. Y no estoy minimizando aquella crueldad que hubo contra el pueblo de Dios. Pero lo que viene es aún mayor. Todos aquellos que esperan un rapto secreto se irán en contra de sus dirigentes en cuanto miren que la tribulación ya empezó. A muchos, queridos hermanos, a muchos pastores y líderes de congregaciones, lamentablemente les hará juicio su misma congregación. Querido hermano, te llamo al arrepentimiento, a que te apartes en santidad para el Eterno. ¿Cómo te apartarás en santidad para el Eterno?
regresando a su Torá, clamando y ayunando para que tú puedas ser fortalecido, porque el día de la ira de Dios está muy cerca. Y dice Joel, ¿quién podrá estar de pie cuando esto acontezca? Por lo tanto, si tú dices estar y haber regresado a las raíces hebreas y estar obedeciendo la Torá, pero no lo estás haciendo verdaderamente, querido hermano, arrepiéntete, haz teshuvá, haz arrepentimiento, ten una emuná auténtica, cree y obedece y sé irreprensible delante de Yahweh. Los pecados pasados, lamentablemente ya no puedes decir no lo voy a hacer porque ya lo hiciste. Pero de hoy en adelante, tú tienes que decidir si vas a poner tu confianza en Azazel o en la Adonai. Yahshua vino y fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es? ¿Cuál es tu decisión? ¿A quién quieres pertenecer? ¿A Yahshua, a Yahweh o a Satanás? A Azazel. Si Azazel, querrás mantenerte en tus pecados, en tus costumbres. Pero si estás aceptando el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aceptarás a Yahshua, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Cordero, la Pascua, y quita el pecado del mundo en el día de la expiación, la fiesta de Yom Kippur. Querido hermano, que Dios te bendiga. Hay mucho más que decir, pero poco a poco iremos explicando día tras día, estudio tras estudio, mientras el Eterno nos permita seguir compartiendo. Iremos compartiendo un poco más de lo que viene. ¿Por qué? Yahshua da a sus ovejas alimento sólido para que se fortalezcan. El arrepentimiento es un llamado de atención a todo creyente. ¿Sí? El Mesías viene en las nubes y todo ojo le verá. Viene por su novia. Prepara tu vestido para que no te encuentre desnudo. Vamos a estar orando con esto que dice Apocalipsis 3. Vamos a estar terminando después de leerlo. Apocalipsis 3. Versículo 16, versículo 19, me equivoqué, Apocalipsis 3, versículo 18 y 19, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas.
19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yahshua viene por una novia con vestidos blancos y resplandecientes, porque Él es santo, 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 y ningún pecador podrá mantenerse en pie en su venida. Vamos a orar. Eterno Rey, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, sustentador del aliento de todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra. A ti, Señor eterno, que nos dejaste las instrucciones de vida, tu Torá. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has advertido, Señor, del engaño que viene sobre todo el mundo, Señor, con la aparición del antimesías. A ti, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos fortalezcas y, bendito Rey, nos guíes con tu palabra. Que seas tú el que nos das la vida, que nos guarde y nos proteja en estos próximos tiempos que se acercan, Señor. Señor, al dar la Torá a Moisés, y han sido confirmados por tus profetas. Aún tú mismo veniste, te hiciste carne y los anunciaste, cuando anunciabas tu evangelio, reprendiendo toda doctrina de hombres que en tu tiempo, Señor, estaban bajo el control religioso, aboliendo los mandamientos de los hombres y afirmando, confirmando la palabra, la Torá, que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, la que tú va, la cual, Señor, tú veniste a confirmar, y es necesario que todos y cada uno de tus ovejas obedezca estos mandamientos para que tenga vida. Eterno Rey, te pedimos, Señor, que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas y que nos prepares. Quita todo temor de nuestras mentes y afianza nuestros pies, Señor, para que tu palabra sea confirmada en nuestros corazones. Cuando sea, Señor, tu manifestación para defender a Jerusalén, Señor, y tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, sea derramado sobre toda carne, alrededor de todo el mundo, y no solamente en Jerusalén, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey del universo, sobre todos aquellos que invocan tu nombre, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yahshua nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios quiere que tú y yo nos preparemos para estar fortalecidos en su palabra. El engaño empezó en el año 325, ya que la ley, la obediencia a la ley y a las fiestas que son en honor del Eterno, las cuales son sombras proféticas, fueron prohibidas por Constantino. Y el día de hoy, toda esta incredulidad se ha apoderado de toda mente. Y es muy difícil para aquellos religiosos dejar aquello que les fue enseñado por maestros muy prestigiosos, ¿sí?
Hoy en día se pagan millones de dólares en Estados Unidos para hacer una maestría. Y no se diga para hacer un doctorado. Económicamente lo más barato son $60,000 para hacer un doctorado. Queridos hermanos, Dios dejó su palabra para los humildes, para aquellos que se quieran vestir de lino fino, ¿sí? Dios prepara a su pueblo sin que pague un centavo más. Ha preparado a hombres para ministrar a su pueblo en los días finales, de los cuales Dios levantará 12,000 varones de cada tribu de la descendencia de Israel. En total 144,000 varones que no se han contaminado con las religiones del mundo, ¿sí? Estos varones predicarán el evangelio de Yeshua, ¿sí? Durante la tribulación. Pero durante esta misma tribulación habrá muchos que pretendan estar arrepentidos para engañar a aquellos que se están preparando para los tiempos de hambruna, ¿sí? Prepárense y pídanle a Dios discernimiento espiritual para que puedan entender llegado el momento. Vamos a estar despidiéndonos con la bendición arónica de número 6. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y de mí misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Shalom, shalom, queridos hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se apodere de tu mente y de tu corazón, y esa paz te haga mantener tu paz y tu tranquilidad en cualquier prueba que el enemigo ponga delante de ti. Shalom, queridos hermanos. Dios les bendiga y no estaremos compartiendo un estudio más el día lunes a las 7 de la tarde. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Shalom.